Total. Si no es Ok. Juan, que se copia todo, fuera de eso está todo bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué Claro, le... el tema es ese que para poder verlo voy a tener que pegar todo el código. Sí, sí, sí. Sí, sí, está tanto código pegado que ya no me voy a ofender. ¿Qué voy a hacer así? Ya es un descontrol. Este, ¿Qué iba a decir? Bueno, estaba con los apuntes. ¿Estuvieron viendo los apuntes? Lo estoy leyendo ahora. Ah, no es difícil, es cortito, ¿no? Vamos a esperar que entren algunos más y ya arrancamos. Tony 02 recién, ahí están todos llegando en masa. Pero trata sobre archivos, es más que nada para que prueben. ¿Sí? Sí, subió también, profe, uno ayer y otro hoy para trabajo práctico del profesor de los martes, estaba fijando. No entendí nada de lo que me quité. Que subió dos Wow. archivos del profesor de los martes. Sí, ¿qué pasó? No, no solamente eso, sí, sí. Que hay dos. No, Ahí, profe, ¿Estás fijando? pude. Ahí, lo ahí vi. pude, profe, le aviso nomás. Ok. No, Juan, no vi nada, che. Estuve muy ocupado y no vi nada. Así que no sé qué hizo el profesor de los martes. Pero está loco ese, no le den bola. No le den, está medio loquito. Sí, sí, es medio loquito, yo se los digo, yo lo conozco bien. Está chiflado mal. A ver, vamos a ver. Está bien, hay que hacer, hay que hacer los trabajos que hace. Ujú. Ah, pero escúchame, yo porque estoy confundido. Es mucho más fácil. Para, dame un toque. ¿Cómo era que se llamaba el que para compartir código? A ver si está en una clase lo puse. ¿En la clase 7 habrá sido? No, antes. Clase 6. No, tampoco. No me acuerdo cuáles eran para ejecutar online. Pero bueno, no importa. Vamos a ver. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, sí, se escucha re bien, sí, sí. Ah, la I es lo único que te repite, Martín. Sí, curiosamente sí. Claro, Ah, porque lo tenés acabo dos de veces. encontrar. En vocal y lo Acabo, tenés dos ¿qué? veces. Ah, no, lo puse dos veces a Claro, este. es eso. No lo Dentro de había las visto. vocales. Ah, era una pavada al final. Sí, no. Qué bueno. Perdón, profe. No, no, está todo bien. Está todo bien. Viene bien cuando lo explicás. Cuando pasa eso y lo explicás, se lo explica a otra persona, te das cuenta. A mí me pasa mil veces, ¿eh? De hacer algún código que no lo puedo resolver y nada, y comento, y digo, che, estoy con esto y a ver si te ocurre algo y lo muestro y digo, ah, ya está, ya, no importa, no te preocupes. Y lo descubro en el momento. ¿Mm? Pero era eso, sí, sí. Te lo evalúa dos veces porque te lo encuentras dos veces. El tema es que, lo cerré, qué bobo que soy. Ah, No, me quedé mirando el for largo y tendido y ni miré las variables. mm, porque vos recorres la vocal y preguntás si es igual, ¿sí?
Si haces directamente B invocales, sin el for, if B invocales, te va a dar verdadero o falso. Después probarlo. Porque el in no solo recorre, sino te dice si está. ¿Mm? Perdón, no le entendí. ¿Cómo es que dijo? B invocales. ¿A qué refiere Claro, con B? claro, así nomás, sin el for. Dame un Sí. toque. Dame un toque que lo pruebo y lo comparto de vuelta. Ah, dame un toque, que no lo puedo ejecutar. Ahí está. Mira. Ventana. Vamos de vuelta para mí. Permitir. Fíjate esta parte. Vos recorres el texto que ingresaste letra por letra. O sea que T lo que va a tener es una letra. Preguntás si la T está en vocales, ¿sí? En vez de hacer eso, y si te dice que sí, lo contás. ¿Sí? Y ¿Consume acá, menos recursos, digamos? no. En realidad sí, porque hace menos, pero no es tanto, sino por no es por el consumo de recursos, sino por la simplificación, por la comprensión del código. If T inconsonante. Y las recorre todas igual, entonces. Ok, perfecto. El in te dice verdadero o falso, lo recorre automáticamente y si encuentra que hay una coincidencia, te dice verdadero. Te devuelve un verdadero. Y ahí no importa, aunque agregues dos veces i, el tema es que para que comparto la ventana de ejecución, lo ejecuto, ¿no? Comparto la ventana de ejecución porque si no, no se ve. Una ventana. Esta es. ¿Cómo se llama? Esta terminal. Terminal. ¿Mm? Entonces, Martín, dale. Ahí tenés. Ahí ingresamos. El otro tema es que si pones una. Ahí va. Si pones una mayúscula. Con acento. Ah, es verdad, con la mayúscula también. Había visto que había una función que las ponía todo en minúscula lower, creo que era. Claro, lower o upper. Exactamente. Tendrías que también jugar con eso. Pero bueno, independiente de eso, fíjate que funciona lo mismo. Funciona lo mismo. ¿Mm? Perfecto. O sea, están dando como querías. Y lo único que reemplacé es en lugar del for, en vez de recorrer y comparar directamente, verifiqué si lo tiene o no lo tiene el alto. Dame de vuelta. ¿Eh? Perfecto. Ahí salió. Igual lo voy a pegar en el foro. Oh, 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 oh. Texto. Ahí lo puse. ¿Sí? Y yo supongo que sí, aunque repitas la I, va a funcionar igual sin problema en este caso. ¿Sí? No, vamos a agregar una I. Había visto que había una función que se llamaba set también, pero no me funcionó a mí al incorporarla. ¿Sabes qué Que me... era justamente como, por lo que entendí, como que agrupaba todos los datos y si aparecía el dato dos veces, te lo ponía uno solo. Dos o Ah, más. mira, no sabía. Para que quiero compartir. Bueno, igual, bueno, nada, después probarlo vas a ver que anda. Aunque le pongas, aunque haya una duplicación, ¿viste? Anda igual. Bueno,
Vamos al apunte. Así vemos la parte de... clase 9. Bueno, hay algunos conceptos acá que son relevantes en el apunte. Bien, hoy el capítulo de hoy es archivos. Capítulo 9 de la miniserie. ¿Qué es un archivo? Ustedes lo saben esto o lo deberían saber de sistema de procesamiento de datos, pero en general tuvieron un mal docente en sistema de procesamiento de datos, arquitectura del computador, perdón. Sistema de procesamiento de datos era el nombre antiguo de la materia. Pero en la arquitectura del computador saben que tuvieron un mal docente y la mayoría de las veces no se acuerdan de nada de esa materia. Pero en teoría ahí se definió lo que era un archivo. Acá hay una definición un poco más catedral. ¿Qué pasó, Sebastián? Que está respirando. Al micrófono, Sebastián Godoy. Ah, ok. Hola, profe, disculpe, hoy me estoy sí. conectando con el celular porque me están dando medio mal la computadora. Por eso. Perdone. No, está bien, porque escuché así como que había una inspiración. Bueno, entonces, ¿qué es un archivo? Un archivo podemos decir que es un conjunto de datos, ¿sí? Almacenado en donde, en una memoria secundaria. ¿Sí? En una memoria secundaria. Ok. Todos saben lo que es una memoria secundaria, ¿no? ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a qué es una memoria secundaria? ¿Todos lo entienden eso? Más o menos. Ahí Juan Unos sabe. discos, un pendrive, profe, un pendrive, un CD. Podría ser el disco duro. Podría ser, sí. Podría ser un CD. Bien, hay una cuestión. Una memoria secundaria no es esencialmente un dispositivo físico. Puede ser un dispositivo lógico, o sea, puede ser una unidad de red. Entonces, si ustedes están trabajando en un laburo donde tienen un servicio de alojamiento en la nube y tienen alguna aplicación que la corren, les va a aparecer un drive que no existe en realidad, que en realidad es un alojamiento en red. Eso también es una memoria secundaria. ¿Qué es una memoria secundaria? Es un lugar donde ustedes almacenan datos y que queda más o menos fijo, ¿sí? O sea, en teoría lo tienen que borrar conscientemente si es que se puede borrar, y si no, a lo mejor puede ser una ROM externa, donde ustedes almacenan los datos que en algún futuro lo van a volver a procesar. La idea es esa. Si ustedes almacenan los datos, el objetivo es volverlo a procesar. Puede ser que no lo procesen, bueno, es una eventualidad, pero también puede llegar a ser una eventualidad que sí los vuelvan a procesar. ¿Está? Entonces, cualquier dispositivo de almacenamiento secundario es un dispositivo externo a la computadora. Con lo cual, puede ser cualquier dispositivo de hardware. Cualquiera de hardware, incluso ni siquiera de hardware. Puede ser un dispositivo lógico, como le mencioné. Con lo cual, no hay ningún lenguaje que sepa administrar los dispositivos externos o que esté preparado para utilizar los dispositivos externos. Entonces, ¿qué hace? Recurre al sistema operativo. Al fin y al cabo, el que da todos los servicios para las aplicaciones del sistema operativo. Entonces, cuando un lenguaje se tiene que comunicar con un archivo, le pide la intervención al sistema operativo. Eso es lo más relevante de todo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un conjunto de datos que no lo tienen en memoria RAM, porque en el programa de recién, del de Martín, por ejemplo, Martín ponía ingrese una cadena de texto. Bueno, esa cadena de texto viene del teclado, que es un dispositivo externo, pero se almacena en la RAM. Se almacena en la RAM y se mantiene en la RAM. ¿Hasta dónde? Hasta que termina el programa. Cuando termina el programa, que da el resultado y todo lo demás, presiona una tecla, se cierra la ventana y desaparecen los datos. En realidad, se libera el espacio de memoria y los datos por ahí permanecen un instante hasta que son sobrescritos por otra aplicación. La idea es, si esos datos no se quieren perder, hay que almacenarlos en un dispositivo que permita el alojamiento de datos por tiempo indeterminado.
¿Ok? Eso es un archivo. Un archivo es un conjunto de datos que se puede individualizar, obviamente. Ese archivo se puede tratar como una unidad indivisible, y que está en un dispositivo de almacenamiento, que puede ser físico o lógico. ¿Cómo categorizo yo un archivo? Bueno, hay varias categorizaciones. En principio hay ciertas características esenciales que son las que están mencionadas acá. ¿Sí? Tiene un nombre que, según el sistema operativo, debe tener algún determinado criterio, así como las variables en los lenguajes o los nombres que pertenecen al usuario, o sea, los nombres que definen el usuario en un lenguaje, o sea, el nombre de variable, el nombre de procedimiento, etcétera, etcétera, tienen reglas semánticas. Los sistemas operativos también tienen reglas semánticas para la enunciación de nombres de archivos. Entonces, por ejemplo, un sistema operativo viejo como el DOS no permitía espacios. ¿Sí? La mayoría de los sistemas operativos no permiten el signo de pregunta como parte del, del nombre. ¿Sí? Aunque en virtud, en realidad es mentira eso. Trabajan de una forma media especial y sí lo permiten. ¿Sí? O sea, almacenan dos nombres, un nombre corto y un nombre largo. También hay que ver eh, la organización del archivo. La organización del archivo no, la organización del dispositivo de almacenamiento. ¿Mm? Si el dispositivo lo permite o no. Pues no es solamente el sistema operativo. El sistema operativo, a través de un driver o a través de algún módulo que permite la administración de recursos, gestiona el almacenamiento dentro de los dispositivos. Bueno, esa gestión implica tener una determinada lógica. Por ejemplo, qué sé yo, los discos se pueden formatear en modo FAT, en modo HPFS, NTFS creo que es el, el de Windows, X3, C4, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno va a tener ciertas características. Va a permitir algunas cosas y otras no. Entre ellos, cuál es un nombre válido o no dentro de un archivo. El asterisco, por ejemplo, muy probablemente yo no conozco ningún sistema operativo que admita como parte del nombre asterisco, porque el asterisco se utiliza como comodín. Entonces, bueno, el nombre es una característica. El nombre debe ser único, pero en realidad no es único. Es único dentro de un grupo de archivos. Y el grupo de archivos se denomina directorio o carpeta. Depende del nivel de abstracción que tenga, el sistema operativo que tenga, cómo lo denominan. Vamos a suponer que es directorio, el nombre tradicional. En cada directorio puede haber un único archivo con un determinado nombre, no puede haber dos. Pero sí puede haber archivos con nombres similares en distintas rutas. ¿Y qué es una ruta? Es la, la organización jerárquica que tienen los dispositivos de almacenamiento, ya sean dispositivos físicos o lógicos, eso no importa, que hace que se pueda seguir un camino como si fuera en forma de árbol, arrancando desde la raíz del, 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 del listado, digamos, de elementos del dispositivo de almacenamiento y pasando por distintos grupos. Entonces tienen de la raíz colgando, puede ser algún archivo individual o conjuntos, que son los directorios. Si ingresan a un directorio, bueno, están siguiendo una ruta. Y así sucesivamente. Si hay un directorio con otro directorio adentro, con otro directorio, por ejemplo, qué sé yo, en Windows tienen la carpeta Mis Documentos, creo. Pero mi documento está dentro de otro. Yo ahora no me acuerdo de memoria, pero por ejemplo, para ir a buscar los documentos de cada uno, tiene que ir pasando por varias carpetas antes. Configuración, no sé, no me acuerdo el nombre, ¿sí? En Linux tienen desde la carpeta raíz, que es la carpeta general a todo el dispositivo, que es la carpeta barra o raíz, tienen un conjunto de carpetas. Algunas son obligatorias del sistema y otras son particulares del usuario, pero las del particular del usuario están dentro de la carpeta home. Entonces, si ingresan a la carpeta home, se encuentran con los grupos de archivos de cada uno de los usuarios. Cada grupo de archivo está identificado por el nombre del usuario. Entonces, barra home, barra Ricardo, por ejemplo, va a ser mi carpeta. Mi carpeta en todos casos es Ricardo. Yo siempre de usuario soy Ricardo. Listo. Y dentro de Ricardo, obviamente, va a haber una sectorización también lógica de archivos.
por ejemplo, qué sé yo, tengo en Linux, te crea archivo de video, de imágenes, y no me acuerdo, ¿sí? Descargas para ir a descarga, exactamente, ¿sí? Home, barra usuario, barra descarga, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una ruta. Entonces, no solo identifican un archivo por el nombre que tiene, sino por la ruta que lo lleva al grupo de archivos del que forma parte. ¿Ok? Después, otra característica que tiene el archivo es un determinado tamaño. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tamaño? Bueno, es relativo a el conjunto de datos que almacena ese archivo. Ese archivo tiene un conjunto de datos y cada dato ocupa al menos un byte. Por más que sea un solo bit el que tenga que grabar, usted tiene que grabar al menos un byte. Entonces, el tamaño más chico sería el de 0 byte, que es solo la entrada al nombre sin indicar a dónde está almacenado el archivo. ¿Sí? Eso es cuando crean un archivo y no le asignan nada. Pero cuando le asignan algo, al menos tiene un byte. Y después, y esto es lo más importante, cada archivo tiene una estructura propia. Y la estructura no está dada por nada en especial, sino que en realidad tiene que ver con la aplicación que lo gestiona. Hay estructuras que son genéricas, por ejemplo, ahí menciono los MP3. Los MP3 tienen una estructura claramente especificada por el inventor del tipo archivo MP3 o alguno de sus derivados. Por ahí fue evolucionando y hay distintos tipos de archivos MP3, siendo todos MP3 y teniendo una estructura más o menos similar. Pero la estructura la tiene que conocer para administrar los datos que hay almacenados dentro. En el caso de los archivos MP3, los archivos son CAR, bueno, TXT es texto plano. Los archivos MP3 son datos binarios. ¿Qué tienen dentro de los archivos MP3? Un conjunto de bloques de audio comprimidos, ¿sí? Una compresión con pérdida. Entonces, lo que almacena un archivo MP3 se supone que esencialmente es datos de audio, que es una música o algo. Pero también hay elementos que ayudan a la administración de esos datos. Por ejemplo, los índices, los bloques. O sea, el audio se sectoriza en pequeños bloques de cierta cantidad de tiempo de sonido. ¿Mm? Entonces se van cargando en el caché cierta cantidad de tiempo para ser sonado, digamos. Y después puede tener otros datos que no sean específicamente de audio. Como en el caso de los tags, que explican quién es el autor, quién es el intérprete del tema, cuál es el nombre del tema, qué número de pista es, cuál es el álbum al que pertenece, etc. Pueden incorporar una imagen, un pequeño, una pequeña icono, digamos, una imagencita que indica, por ejemplo, la tapa del disco, y eso se puede incluir dentro de los archivos MP3. Originalmente no podía hacer eso, pero con el tiempo fue evolucionando y fue y se le fue agregando. Entonces, cuando ustedes van a abrir un archivo, necesitan saber qué tipo de estructura tiene. Entre las estructuras estándar para administración de datos está, bueno, el de texto que había mencionado Juan. También los CSV. ¿Qué son los archivos CSV? Es un archivo de datos donde cada campo se separa del siguiente por una coma y cada registro se separa por un fin de línea del otro. Entonces, esa es la estructura estándar, el CSV. Si no, hay una variación que son los denominados archivos delimitados, que la delimitación puede cambiar. Por ejemplo, en vez de estar separado por coma, pueden estar separados por punto y coma, y en vez de tener un enter al final, o sea, un fin de línea al final, puede tener algún otro indicador, ¿sí? Entonces, lo que tienen los archivos CSV son un delimitador de campos y un delimitador de registro. Después, es una estructura que tiene una cierta cantidad de campos específica. No siempre están todos esos campos. A veces vienen los primeros nada más y los demás se obvian si están vacíos. Entonces pueden tener campos variables. Pueden tener registros variables. Ok. Y bueno, después los atributos son características del sistema operativo que por ejemplo, les impide la modificación. Si alguien quiere que
existe un archivo pero que nadie lo toque, bueno, dará permiso de lectura solamente y no de escritura, entonces no se puede modificar. Eso lo respetan los lenguajes en forma, digamos, lógica. En forma física, si no trabajan con las utilidades que le dan los lenguajes, ustedes pueden saltearse el sistema operativo y destrozar los archivos sin ningún problema. Y destrozar la máquina y destrozar todo. ¿Sí? Toda la lógica. Pero la idea es que existe un determinado criterio por el cual ciertos archivos tienen cierta particularidad, por ejemplo, los archivos del sistema o los archivos ocultos, etcétera, 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 que son características del sistema operativo. El sistema operativo la gestiona. Bien. Python, como cualquier lenguaje, puede trabajar con archivos. Para eso utiliza varias formas de comunicarse con archivos. Alguna que es genérica, como la que vamos a ver ahora, en la clase file, y otras son específicas, por ejemplo, la clase CSV o la clase XML, que son específicos para trabajar con esos tipos de datos, esos tipos de archivos. Los archivos XML, que son como el HTML. El HTML es una especie de XML, no sé si... No es exactamente un XML, pero la estructura es más o menos similar. Los archivos, por ejemplo, los archivos de mapas, los KML, son archivos XML orientados a el almacenamiento de datos geográficos, por ejemplo, que son los archivos de Google Maps, los que usa Google Maps. Bien, todo ese tipo de archivos que son de tienen un determinado criterio, una determinada estructura, ya Python brinda librerías para trabajar con ellos, o sea, crear abstracciones, clases y brindar métodos y atributos relativos a esos archivos. En principio, obviamente vamos a empezar con archivos comunes y corrientes. Lo primero que tienen que hacer es, para trabajar con un archivo, lo primero que tienen que hacer es indicarle al sistema operativo que se conecte con ese archivo. ¿Cómo lo hacen? Con una orden que la mayoría de los lenguajes es open. Ando un mosquito. En la mayoría de los lenguajes open. ¿Qué devuelve open? Devuelve un objeto en este caso, o alguna referencia a un canal de comunicaciones. Depende del lenguaje, de qué forma trabaja o se comunica con los archivos. Lo hace siempre a través del sistema operativo. En realidad, la particularidad del lenguaje es cómo se comunica con el sistema operativo. Bien, en el caso bueno, dale. Ok. Entonces, lo que hace el Python, cuando usted hace un open, es devolverle un objeto. Ese objeto es un objeto del tipo file. Y ahora lo que vamos a ver son qué métodos tiene y qué atributos tiene ese objeto. En principio, para abrir el archivo, o sea, el creador del objeto es el comando open, donde ustedes le tienen que poner la ruta, que la ruta corresponde al nombre completo del archivo. O sea, todo el camino que tienen que pasar para abrir el archivo. Aunque pueden trabajar en la carpeta por default. El sistema operativo, cuando trabaja, para cada aplicación tiene una carpeta por default. ¿Qué es la carpeta por default? Es la que estaban ustedes parados cuando invocaron al programa. Entonces, para cada sesión, o para cada ventana, o para cada administrador de proceso, tiene una carpeta por default. Entonces, ustedes pueden hacer referencia, si no indican una ruta, a un archivo que está almacenado dentro de la carpeta que es por defecto. Si no, tienen que hacer una ruta absoluta. Eso significa indicar todo el camino que tiene que seguir el sistema operativo para encontrar ese archivo. Entonces, el nombre del archivo está relacionado a cómo el sistema operativo identifica el archivo. Así como cuando usted lo tiene que copiar a mano, con el comando copy o el cp, y tiene que indicar de dónde sacan el archivo y dónde lo van a guardar, con la ruta completa, bueno, lo mismo. El nombre completo del archivo. Y después, asociado al nombre que le indica al sistema operativo con qué almacenamiento se tiene que conectar, también va asociado un modo de acceso. Acá los modos que tienen
están indicados. De lectura, R, W de escritura. Escritura es, si el archivo existe, lo borra. Lo inicia desde cero. Esa es una particularidad a tener en cuenta. Si yo abro un archivo en modo W, trunca el archivo, lo pone a cero y arranca con el archivo vacío. Si ustedes tienen que respetar los datos y añadir datos a partir del final, lo abren con una A, de append. La apertura X yo no la usé nunca, aparentemente funciona así como indica acá, que si el archivo existe no me lo deja crear, o sea, W, si el archivo existe lo destruye y lo comienza de cero, en cambio X, si el archivo existe no lo destruye, me sale un error, como que el archivo ya existe entonces no lo puede crear. Pero nunca lo usé, la verdad que nunca lo usé. Y R+, está bien, perfecto. Y R+, se supone que para lectura y escritura, read and write, pero no me acuerdo. A ver, claro, en realidad no, es muy raro interactuar con un archivo. Realmente o el archivo lo leen o lo escriben desde cero. Puede ser que en algún caso usted abra un archivo y quiera modificar algo y reescribir el archivo, entonces lo abren con R+. El otro indicador que se le suma a estos modos de acceso es si ustedes van a trabajar un archivo de texto o un archivo binario. Si el archivo es de texto, cuando ustedes graben, les va a grabar un enter en el formato en que el sistema operativo reconoce el fin de línea. Y cuando levantan el archivo, todos los fin de línea que encuentren, lo va a reemplazar por el fin de la cadena, digamos, por el nulo o el indicador de fin, y no lo va a mostrar, no lo va a usar incluso, porque es como un delimitador interno dentro del texto. En cambio, si lo abren como como binario, no va a encontrar ningún delimitador y va a trabajar todo byte a byte. Y va a devolver cadenas de textos binarias, cadenas en modo crudo. Que de eso no hablamos, pero bueno, es medio complejo el asunto. No es recontra complejo, pero es al cohete utilizarlo porque ya es programación de un poquito más bajo nivel. ¿Sí? Eventualmente, si en algún momento surge el tema de trabajar con datos en modo crudo, nada, lo voy a mencionar. Pero mientras tanto, sepan que una cadena de texto puede ser interpretada de distintas formas. Entonces, si se le agrega una B larga adelante, indica que esa cadena de texto contiene datos en crudo, o sea que no sean, por ejemplo, el barra N es una barra y una N, listo, si es en modo binario. Ahora, si ustedes no le agregan la B adelante y le ponen entre comillas, contra barra N es un fin de línea. Indica un fin de línea, porque es una secuencia de escape, analiza la secuencia de escape. ¿Sí? También acuérdense que existían las cadenas formateadas. ¿Sí? Entonces, entre comillas, ponían una cadena y le agregaban una F adelante, significaba que adentro por ahí había expresiones entre llaves. Entonces, por ejemplo, entre llaves ponen el nombre de una variable. Entonces reemplaza eso que está entre llaves por el valor de esa variable. Entonces crea una cadena con formato. Eso ya lo hemos visto antes. Bien, es similar a esto. Acá hay ejemplos de modos de apertura de archivo, para qué lo quiero, ¿sí? Y bien, no tengo ningún ejemplo, pero más adelante vamos a ver un ejemplo de código. Cuando yo ejecuto la orden open, me devuelve un valor. Ese valor es un objeto de la clase file. Entonces, cuando yo trabajo en archivo, en realidad estoy trabajando con un objeto que pertenece a la clase file. Eso significa que si yo tengo que interactuar, le tengo que pasar como referencia cuál es el objeto al que me estoy refiriendo. Entonces va a nombre de objeto punto método.
Y ese método puede ser de lectura o de escritura o de lo que sea, ¿sí? O incluso de algún método que me devuelva, por ejemplo, el tamaño del archivo o el fin del archivo, si están leyendo secuencialmente. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los componentes de la clase file. En principio, file tiene un atributo mode. ¿Qué es el atributo que ustedes utilizaron cuando fueron a abrir el archivo? Está almacenado ahí por si lo tienen que consultar. El name, que el name no es el que ustedes utilizaron para abrir, sino es el name que reconoce el sistema operativo. ¿Eso qué significa? Si ustedes ponen, por ejemplo, X igual open y entre paréntesis ponen mi archivo, coma, R, significa que van a abrir el archivo, mi archivo TXT, por ejemplo, mi archivo TXT. Coma R es para lectura. Ok. ¿Qué le devuelve eso? Se conecta a la unidad de almacenamiento del sistema operativo y si ubica el archivo, le devuelve la ruta completa a donde está conectado ese archivo. Entonces, cuando ustedes verifican el atributo name, les va a decir todo el nombre completo del archivo, incluyendo la ruta. Eso por si lo necesitan consultar para algo. En general no, es raro, excepto que estén trabajando, tengan alguna duda, por ejemplo, están trabajando en un archivo y vean que no se modifica o que no pasa nada con ese archivo y digan, che, pero a ver, ¿qué es lo que el sistema operativo entiende por este archivo? Entonces muestran, a ver qué name le asigna el sistema operativo. Y puede no coincidir con o sea, va a respetar el nombre, pero puede no coincidir en la ruta que usted define. El método close es el método que libera un archivo, que hace que el buffer de comunicación con el dispositivo de almacenamiento se vacíe, se efectúen todos los cambios que estén pendientes y se desconecte de ese archivo. Con lo cual se destruye el objeto. El objeto file se destruye. Se supone que una vez que terminaron de trabajar con un archivo, lo que tienen que hacer es llamar al método close. ¿Sí? Entonces le va a liberar la conexión con el archivo. ¿Sí? Bien. Acá hay un atributo que ustedes pueden consultar para ver si el archivo está abierto o está cerrado. Otro método es este que le dice si el archivo se puede escribir o no. Otro método es este, el readable, que le dice si el archivo se puede leer o no. ¿Mm? Ahí está copiado. Ahí está copiado esto, está copiado de lo de arriba. Está habilitado para lectura. ¿Mm? Bueno, método ciclable, no sé cómo se pronuncia en inglés, es para acceder en forma directa, que ustedes pueden hacer un cycle. Eso significa que ustedes pueden ubicar el puntero del archivo, o sea, a dónde van a leer el dato, el próximo dato que lean, dentro de cada uno de de las posiciones que contiene ese archivo. Entonces, ustedes pueden abrir un archivo y saltar a la posición 100, por ejemplo. Hacen SIG 100. Entonces saltan a la posición al byte número 100 y de ahí leen, por ejemplo, si quieren acceder directamente a un dato determinado. Con SIG saltan dentro del archivo. ¿Mm? Fíjense que hay dos formas, que es absoluta o relativa. ¿Mm? Es absoluta con respecto al inicio del archivo, relativa con el último lugar que leyeron. Por ejemplo, leyeron un dato y usted dice, bueno, los próximos 15 bytes no los necesito leer, así que hago un SIG 15,1. Y eso salta 15 bytes para adelante. O retroceden, saltan al final y retroceden. Es muy interesante este método SIG porque está relacionado con el TIL, con el TEL. Cuando hacen un SIG 0,2, saltan al final del archivo. Entonces pueden hacer un TEL, llamar al método TEL. ¿Qué le va a decir el método? En qué byte están posicionados. ¿Qué es? Corresponde al tamaño del archivo. Eso es para ver qué tamaño tiene. Para leer datos, usted tiene que llamar al método read. El método read lee datos. ¿Cuántos datos? Hay que ver cómo está abierto el archivo. Si ustedes ponen un valor, les trae tantos bytes como eso. Y si no, el objeto read lee el archivo completo.
el archivo completo. O sea, ustedes hacen objeto.read, paréntesis, paréntesis, y lo que contienen es una cadena de texto que tiene todo el archivo completo. Se transfiere todo a memoria. Ahora, si ustedes quieren procesar línea por línea, tienen la opción readline, que lee de a una línea. Y si no, hay otro método que es readlines, que lee todo el archivo línea por línea. O sea, les arma como una especie de lista donde cada elemento es una línea del archivo. Esto casi todo se utiliza mucho para trabajar con archivos de texto. El método write, que para escribir, acá le pasan una variable o una cadena de texto, lo que quieran, y eso se traslada al archivo. ¿En dónde se graba? En el punto donde ustedes están posicionados dentro del archivo, o sea, en el puntero, se denomina puntero. ¿Qué es el puntero? Es un número que indica en qué byte se van a efectuar la lectura o la escritura. Que es lo que modifican con el SIC. Bien. WriteLine, lo mismo, escribe pero una línea. ¿Sí? Y esencialmente esos son los métodos. Hay algunos métodos más, creo que sí, no me acuerdo ahora, pero esencialmente los métodos más básicos son estos. Ahora, un ejemplo tonto. Fíjense, esto es crear un archivo y después ver lo que se crea. En principio, F es un objeto que va a tener como valor lo que le devuelva el comando open relacionado al archivo holamundo.txt en la carpeta por defecto de escritura. Entonces, ¿qué se hace? Se abre el archivo holamundo.txt para escritura. Eso significa que si no existe o existe, no importa, lo va a crear. Lo va a crear desde cero. Y una vez que se conecta que el sistema operativo se conecta con la unidad de almacenamiento y crea un buffer y todo lo demás para asociar, para transferir datos a la unidad de almacenamiento, les devuelve un objeto que incluye un puerto de entrada y salida, etcétera, un descriptor de archivo, un montón de cosas técnicas que no valen la pena, pero que ustedes lo van a llamar como F, como si fuera una variable. Entonces, F va a ser un objeto de la clase file. Inmediatamente después de abierto, no voy a verificar si se pudo abrir bien o no, puede fallar esto, y si falla no nos vamos a dar cuenta, solamente nos vamos a dar cuenta que no anda, o porque el Python se va a clavar. Una vez abierto se le escribe hola mundo, se escribe un literal dentro del archivo hola mundo, de forma tal que ese archivo que se acaba de crear inmediatamente va a tener 2, 4, 6, 8, 10. No le agrega nada al final, o sea que son 10 bytes. Estos 10 bytes contienen. Inmediatamente se cierra el archivo. Entonces, listo, se crea un archivo llamado holamundo.txt que tiene el texto holamundo. Eso es lo único que hace. Ahora, para abrir el archivo y verificar lo que tiene, de vuelta se llama el open, pero como R, para lectura. Hay caceroleo, me parece. No sé, estaban sonando como unas cacerolas. Por acá Entonces, no. Por acá las cacerolas no suenan. No, ahí está, bueno. Buenísimo. ¿Qué iba a decir? Bueno, acá en este fopen holamundo.txt.r se vuelve a abrir el archivo creado. O sea, se abrió el archivo, se creó y se cerró. Listo. Ahora se vuelve a conectar con ese archivo. Se lee ese archivo y lo que devuelve se almacena en la variable mensaje, que es una cadena de texto. Entonces se imprime la palabra contiene y se imprime el mensaje que había en ese archivo. Y se cierra el archivo. Nada. En teoría, se abre el archivo, se graba y después se vuelve a abrir el archivo y se muestra en pantalla qué es lo que tiene ese archivo. Acá hay una forma de abrir el archivo para añadir datos. Se ingresa un texto, cualquiera, no importa. Se abre el archivo de append y se añade un /n, o sea, un salto de línea y un texto. O sea, el salto de línea más el texto ingresado.
y se cierra el archivo. ¿Qué va a hacer? El archivo, aparte de tener el hola mundo, tiene añadido el texto que le acaban de ingresar. Y después, bueno, se vuelve a abrir, ¿m? Y se lee línea por línea. Fíjense cómo se lee línea por línea acá. Por mensaje in f.readlines. Como f.readlines me devuelve una secuencia de cadenas separados por cada enter que encuentre en el archivo, mensaje va a ser una de esas líneas. Así se recorre todo el archivo, línea por línea. Pero para procesar un CSV, por ejemplo, se puede utilizar esto. Mensaje que va a tener un registro completo. Este mensaje va a ser un registro completo del archivo CSV. Ok. El archivo CSV ustedes ya lo conocen porque yo lo uso para algo. ¿Se acuerdan para qué lo uso el CSV? No, no se acuerdan. ¿No? ¿No se acuerdan para qué uso el CSV yo? ¿El qué, perdón? El archivo CSV. Para tomar asistencia. Claro, exactamente. El famoso archivo de asistencia es un archivo CSV. Ustedes lo abren, si lo abren, ven que parece un Excel. O sea, de hecho, ¿cómo se llama? El Google lo muestra como si fuera un Excel. Varias columnas. Pero las columnas son fijas, no las pueden modificar ni nada, porque en realidad no es un Excel. Es un archivo de texto. Si ustedes lo descargan y lo abren con un editor de texto, con el mismo editor con el que usan Python, miran, van a ver que es una secuencia de valores separado por coma. ¿Sí? Creo que tiene un título. Tiene el título que es el nombre de usuario, el número, nombre de usuario, nick, y después todas las fechas como título. Y después cada registro va a tener cada uno de los alumnos con los presentes, con la P y la A. La P o la A, quiero decir, presente o ausente, presente o ausente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Acá hay una forma de leer ese CSV, ¿ven? A modo crudo, ¿eh? En modo crudo. Eso significa, esto que hago es una lectura lógica de un CSV sin preocuparme de que es un archivo CSV. Después vamos, ahí en las adicionales les puse enlace para que después lean. Y yo les recomiendo que lean eso, porque seguro que en el parcial o en el final, o en los dos, van a tener que leer un archivo CSV y procesarlo. Entonces, ahora vamos a ver esto. Bueno, abro el archivo datos CSV, pero podría ser asistencia CSV tranquilamente. Lo leo línea por línea, imprito. Dato es la cadena que acabo de leerlo. El split es una separación. Transformo este dato en una lista de valores. Esa lista de valores es una lista conformada por cada palabra o por cada grupo de palabras que está separado por coma. Se descarta la coma y la coma sirve para separador de elementos. ¿Sí? Entonces, acá lo que hago es dividir esa cadena en base a las comas. Entonces me crea como una lista de tantos elementos como columnas haya en el archivo. Imprimo la lista. Ahora vamos a ver esto. Sí, ¿A dónde está definido datos? Porque veo que está como acá, datos.csv. datos CSV es el nombre del Claro, archivo. Ahora vamos a ver. pero dentro del for. ¿Por qué datos no sería en vez de datos.csv, solo datos? ¿Lo toma igual? Porque este es el nombre con el que el sistema operativo reconoce el archivo. Claro, El pero Open el for, ¿cómo relaciona datos con datos CSV? no lo relaciona, no tiene nada que ver. Se me ocurrió a mí usar la palabra parecida. Ahora, Ah, dame un segundo. Vamos a ok, hacerlo ok. bien, porque si no, no se entiende. Pará, dame un segundo. Dame un segundo. Voy a tener la presentación. Una ventana. La recagué, ¿no? Lo hice cortar. No, porque lo iba a hacer igual, para mostrarlo. Esto es el SAP. ¿Dónde está el SAP? Vamos a crear un
ahí tengo un Python. Acá, esto es un Python, esto se lo muestro por arriba nomás, no importa lo que haga, es muy simple, fíjense que es muy simple, lo que hace es abrir un archivo XML, que es un mapa en realidad, este es el mapa de Roque Pérez, estaba probando a Roque Pérez. Entonces le estoy sacando de un archivo KML, que es un XML, para crear una tabla, a crear una... Estoy por armar una tabla en un Oracle. Entonces quiero imprimir la definición de la tabla y después reviso qué es lo que contiene. Yo sé que tiene que haber esto. ¿Para qué? Para traer los datos y hacer el insert. ¿eh? Este es el insert que tengo que ejecutar. O sea que si yo ejecuto esto, no es esto lo que le quería mostrar, pero para que vean. Ahora vamos a lo que quería que vieran. Terminal, ¿cuál de las terminales? ¿Cómo será esta? Permitir. Ahí sale. ¿Lo ven? Sí, sí. Esta es la salida que tiene. Hice un create table, ¿sí? Create table. Y después, ahí lo voy a poner todo como una sola pantalla. O sea, de más cantidad de columnas. Del archivo KML saco los datos, leo los datos y armo un script para insertar los polígonos de ese mapa dentro de una base de datos. Entonces es una prueba que estaba haciendo, en realidad sé que va a andar porque ya lo he probado con otro mapa, pero es para un sistema que estoy armando, que tiene que verificar si un punto de aplicación de agroquímico cae dentro de un partido. Entonces quería verlo con el partido Roque Pérez. Son ciertos partidos. Entonces lo que hace eso es de un archivo KML, que es un mapa, traerme lo relevante para mí, que son los puntos que describen ese mapa en latitud y longitud. Después yo manipulo esta latitud y longitud como me hizo tanto. Ahora voy a ver si un punto cae dentro. Pero bueno, eso no es eso a lo que me refería. Esperen que detengo y vamos de vuelta al... Ahí. Vamos de vuelta al editor. Este es script. Este era el que corre. Así muy por arriba. KMLS, este es el nombre del archivo. Yo porque puedo procesar más de un archivo, por K en KMLS. KMLS es una lista que tiene todos los archivos. Esto había procesado un país con esto, entonces por eso, una serie de países. Entonces por eso la agarré y modifiqué el código que ya tenía armado. O sea, refactoricé el código. Pero acá tengo, with open, KRT as F. Entonces abro el archivo y lo renombro como F. Esta es otra forma es una estructura en Python que no vimos todavía, pero hubiera sido lo mismo si escribía f.open, perdón, f igual a open, k es cada uno de los archivos de esto KML, y rt. R de read y T de texto. Lo abro como si fuera un archivo de texto. Y después, bueno, cargo los datos y los analizo como XML. Voy revisando lo que está dentro. Eso es lo que hago. Pero lo que más me interesa ahora es... no era ejecutar esto. Es hacer un archivo nuevo. Archivo. Ahora lo modifico. Guardar como. Vamos a poner documentos ESMA. Estamos... Herramienta de programación. Ejemplo. Vamos a poner acá ejemplo. Esto es... Vamos a poner lista asistencia. .py. Ok. Guarda. Listo. Se llama lista asistencia.py. Entonces, en vez de abrir datos csv, barra, ¿por qué punto? Porque lo grabé en una carpeta y quiero ir a la carpeta anterior. Asistencia.csv. A ver, esperen que quiero ver si asistencia está en mayúscula, no está así en minúscula. Ok.
Bien. Acá lo que me falta es correr un poquito para adentro esto para que se cree la estructura for, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Abro asistencia, leo, muestro el registro que leí, divido el registro por coma y muestro los datos divididos por coma. Vamos a ejecutarlo. Espérenme que... Esto no sirve. Ahora que lo pienso. Esto lo hice en Python 2, evidentemente. Ahora sí. Porque es binario. Perdón. Ahora sí. Bien. Todo en silencio. Una ventana, terminal. Con la terminal. Acá estamos, profe, acá estamos. ¿Eh? Acá estamos mirando. Miren. Primera línea que lee. ¿Eh? Primera línea que lee. ID, alumno, nick y las fechas. Este es el encabezado del archivo CSV. Y después, inmediatamente después de imprimirlo, se lee con un enter al final. Por eso queda un espacio. Cuando yo imprimo, muestra el enter y hace un enter más, el print. Entonces por eso queda un espacio intermedio. Y después hago el split. El split, fíjense, yo tengo una lista. Me armo una lista. ¿Eh? En el último tiene un barra n. No sé si lo ven ahí. El 18 del 10 tiene un barra n. Yo tendría que eliminarlo de la última posición. Para que no ocupe lugar, no ocupe ese lugar. Pero es 18 barra 10, enter. El barra n que aparece atrás es un enter. Lo cerré, qué bobo. Esperen que lo tengo que compartir de vuelta porque se me cerró sin querer. No me parece, ¿eh? Y se me cerró, qué bobo. Terminar. Vamos. Bueno, entonces, lo primero que lee es la primera línea. Después empieza con el primer alumno. O sea, una vez que lee la primera línea, empieza el primer alumno. Esto es lo que lee, fíjense, que están los datos separados por coma. ¿Lo ven? Están todos los datos separados por coma. Esto es como viene en crudo dentro del archivo CSV. Y acá está subdividido en una lista. O sea, son los mismos datos acá arriba, pero donde cada elemento es parte de la lista. Y así, con el segundo, con Argüello, Arias, Bajar, Barros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los alumnos. Eso me muestra todos los alumnos que están cursando en la asistencia, que todavía no la tomé, ¿no? En la asistencia es la que está publicada en la página. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Bien, entonces, acuérdense que acá me olvidé de los paréntesis, acá, print dato y print d, me olvidé de los paréntesis. Se ve que lo escribí y no lo probé. Se lo hice de memoria y no lo probé. Bien. Esto es, en vez de datos CSV, bájense un presentes.csv, digo asistencia.csv para probar y léanlo. Y si no, asistencia.csv, botón derecho, abrir con Excel, para mí es LibreOffice. Y van a ver que el CSV se lo muestra como si fuera un Excel. En filas, columnas, para ver el contenido. ¿Qué es lo que le muestra igual la plataforma? Ahora otra cuestión. Acá hay un archivo, vamos a abrir un archivo en binario. Esto tienen que probar en sus casas. Agarrar un archivo MP3, yo no sé si tengo alguno acá, como para probar, pero bueno. Es preferible que sea un MP3 con tags. ¿Qué son los tags?
cuando ustedes reproducen un MP3 que le sale el nombre de la canción, el intérprete, todo eso, bueno, en teoría, si pone acá el nombre de un archivo cualquiera, les abre el dato en binario, ¿sí? Pregunta, si F existe, o sea, si pudo abrir el archivo. ¿Por qué? Porque el open, si falla, F va a ser nulo. ¿Mm? Va a ser none. Entonces, if none es falso. No va a entrar, no va a entrar a hacer esto. Esta es una comprobación de si pudo abrir el archivo. Hago un seek 0,2. ¿Sí? Voy al final. Al final del archivo 0 bytes. Y ahí muestro en lo que me devuelve el método tel, diciéndome en qué byte estoy parado, y corresponde al tamaño del archivo. Entonces me dice qué tamaño tiene el archivo. ¿Sí? Salté al final del archivo y me fijo en qué byte estoy. Eso significa cuánto. De ahí retrocedo 128 bytes antes. ¿Sí? ¿Por qué retrocedo 128 bytes antes del final? Porque ahí voy a buscar a ver si está el tag. Entonces, de ahí leo tres caracteres, 128 lugares antes, leo 3 caracteres, hago un decode, lo transformo lo que leí a UTF-8, porque si no se me puede llegar a colgar esto. Entonces lo estoy transformando de binario a UTF-8, esta cadena que leyó. Pero es una cuestión de poder manejarlo como una cadena de texto. Y me fijo si ese valor es la palabra tag, así como está escrito. Y en estas 3 posiciones, que están 128 bytes antes del fin del archivo, en estas 3 posiciones, está la palabra tag, significa que ahí están los datos de información de la canción que tiene el MP3. ¿Eh? Ahí está el tag del MP3. Entonces lo que hago es leer el tag completo, leo todo, fíjense, hago un fread. Fread, ¿dónde arranca? Arranca 128 bytes antes, más 3 lugares, 125 bytes. Me lee 125 bytes en teoría. Y muestro. O sea, lo transformo a cadena de texto y lo muestro. Esto es el tag de versión 1. El tag, la primera forma de escribir con tags de tamaño fijo. Si no, bueno, igual aunque tenga ese tag puede mantener los 2 tags. O sea, puede almacenar los datos de la canción de 2 formas, a la vez, ¿no? Hago un seek a la posición 0, o sea, arranco de vuelta al archivo, o sea, me posiciono en el principio del archivo, salto al primer byte del archivo y leo 256 bytes. Me fijo si ahí en esos 256 bytes existe esta cadena, pero fíjense que tiene una B adelante. Esto está en binario. ¿Por qué? Porque MP3 lo abrí en binario, lectura binaria. Entonces no lo puedo comparar con un texto común. Le tengo que decir al Python, ojo, que este dato es binario, es en crudo. Entonces, busca esta cadena si existe dentro de R. ¿Qué es R? El registro de 256 bytes que acaba de leer desde el principio. Si ahí se encuentra con estas 4 letras, hay un tag MP3 versión 2. Entonces muestro lo que leí codificado a UTF-8 para poderlo ver como una cadena de texto con normal y caliente. Entonces, esto me muestra el tag diseñado en la nueva versión. 256 bytes. Cierro el archivo y acá hago una invocación al sistema operativo y le digo que dispare el archivo MP3, este que está acá, con la aplicación asociada. No sé cuál es la aplicación asociada que tendrán ustedes. El reproductor de audio puede ser. Acá yo tengo el VLC, creo, instalado en esta máquina. Y cuando alguna vez hice botón derecho reproducir, asocié los MP3 al VLC. Entonces ya el sistema operativo sabe por el tipo de archivo con qué programa asociarlo. ¿Sí? Si yo haría un start
file de un XLS, me abriría el Excel. No el Excel, LibreOffice para mi caso, pero bueno. Me abriría el LibreOffice y me mostraría el archivo. ¿Pero por qué? Porque estoy invocando en el sistema operativo que dispare la aplicación asociada a este archivo de tipo MP3. ¿Sí? MP3, acuérdense que es el nombre del MP3. Es el nombre del archivo. Acá tiene que ir la ruta completa y todo lo demás si no está en el mismo directorio donde están trabajando el MP3. Si no, bueno, no importa, se da cuenta que es el directorio por default. Entonces, bueno, listo. Esto es para Windows. Toma el reproductor por defecto. Y en Linux, yo ejecuto el VLC en formato terminal. Lo mando a sonar al VLC, lo invoco. No hago el startfile, sino que lo invoco directamente al VLC. Con OS System ejecuto un comando del sistema operativo. Esto es para Linux. En Windows, si no, tendrían que probar, por ejemplo, si tienen el Winamp, no sé si existe todavía el Winamp, o el AIMP, o algún reproductor, el nombre del reproductor con el nombre del archivo que quieren reproducir. Y bueno, esto le va a disparar ese reproductor. ¿Sí? Una de las primeras cosas que hice, bueno, una de las primeras cosas que hice con el Python, me acuerdo, para hinchar las guindas con esto, con el OS System para probar, fue disparar archivos bin con el MAME. Yo me hice una interfaz para que me revisaba todas las carpetas, ¿sí? Con el Python, hacía una lista y indicaba la lista de archivos que había encontrado. Entonces cuando elegía uno, o sea, elegía el número que quería ejecutar, me disparaba el MAME con el archivo que había detectado. ¿Sí? Era para hacer una especie de disparador de juegos, digamos. Era muy esencial, ir para una Raspberry que tenía, para hinchar la guinda lo hice. No lo hice muy en serio. Pero bueno, con esto se invocan comandos del sistema operativo. ¿Ok? Esto es todo para investigar. Todo para investigar. Código, y yo les diría que traten de abrir el archivo de ¿cómo se llama? De asistencia. Pero ya les queda para su casa, en la bibliografía de texto recomendada, tienen varias cosas recomendadas. Bueno, acá este es otro tutorial para trabajar con archivo de texto, que lo escribieron, no sé, el Museo de la Codificación, no me acuerdo, Programming Historia, bueno, no me acuerdo cómo se llama el sitio este. ¿Sí? Está traducido al castellano y todo, pero es para trabajar con archivo de texto. Les explica lo mismo. En vez de ser el apunte que le di yo, es otro apunte. Y podría haberlo copiado y pegado acá, pero si está disponible en internet, búsquenlo en internet. Más fácil. Y esto es muy importante. Cómo leer y escribir archivos CSV. Un artículo, otro artículo, otro artículo. ¿Sí? 3 artículos para trabajar con archivos CSV. Creo que en los ejercicios, en el trabajo práctico 2, creo que tienen archivos. Tienen trabajo en archivos. Sí. El de la lista de invitados, el 4. 4 y esta, la clase. Y el 5. El 4 y el 5 son archivos CSV. Estos archivos CSV del ejercicio 4 y el ejercicio 5 lo pueden hacer en un Excel, tranquilamente. Y guardar, archivo guardar, en vez de guardarlo como Excel, guardar como delimitado por coma. Entonces lo graba como CSV. Y después lo pueden abrir en Python, tranquilamente. Y por último, la librería OS. Lo que le comentaba acá de la librería OS. Bueno, apunte sobre la librería OS o el enlace de Python.org. O sea, esta es la documentación oficial de la versión 3 de Python 3. La librería OS. ¿Está bien? ¿Hasta acá está bien? Sí, profe, sí. Bueno, tienen para practicar eso. Sí, vengo practicando el primer trabajo. Bien. Bueno, perfecto. Si vienen practicando, esto es una pavada.
Pero bueno, va a estar asociado esto al trabajo práctico. ¿Mm? Al trabajo práctico 2, que ya lo tendría que estar haciendo, porque se va a venir la noche, si no. Ya tendría que estar empezando. No es más, le iba a preguntar. Ajá, El eso. trabajo 1, ¿cuándo hay tiempo? No, hacelo. El tema es que no No. tengo Ah, no tengo apuro para que lo presenten, pero se supone que en noviembre tienen que entregar los dos, sí o sí, si no, no pueden pasar de año. O sea, no pueden aprobar la materia si no tienen el sí, trabajo práctico. lo ¿Mm? vengo corriendo. ¿Qué fecha aproximadamente de noviembre? ¿Qué te parece? ¿32 de noviembre? ¿40 de noviembre? En noviembre, no sé. Yo en noviembre se cierra la cursada. Antes de que se cierre la cursada, le voy a decir, chicos, acuérdense que tienen que entregar los trabajos prácticos. No entremos en el. Y los parciales, profe, de esta materia. Y ¿qué onda? eso. O sea, tendríamos que entregar esto antes del parcial, ponele, ¿no? No, O más o no. menos. Preferible que lo entreguen antes porque van a tener que practicar para el parcial. Y el ejercicio, el trabajo práctico 2, el 2, viene bien para práctica de parcial. ¿Mm? Está. Viene bien ¿Tiene para idea práctica. más o menos la fecha de, No, más pero o menos, primera semana, segunda semana, más o menos de de noviembre? Porque noviembre estamos no. muy jugados con los tiempos. Sí, pero no sé, ¿usted qué materia tienen aparte de las tres mías? Teleinformática, que ¿Qué en este onda? momento ¿Fácil, estamos. difícil? Bueno, eso es muy relativo a cada uno, pero en este momento estamos en parcial domiciliario, por ejemplo, de teleinformática. O sea, tenemos unos días para hacer un Ah, o parcial. sea, le tiró un parcial y ustedes lo hacen. Sí, y después tenemos otro más, creo, lo iba a ver, no sé. Y después tenemos programación visual, que Sí, es igual más. no crea que el parcial que nos tiró. No, un piano nos tiró. No, lo que le quiero decir es, entregan ese parcial y ya no tienen más parcial. No, No, Darío, creo que por tenemos ahí va a más. haber otro más. Me parece que va a haber otro más. ¿le va a tomar otro Tenemos parcial? tenemos que defender un trabajo que empezamos a principio de la cursada, que es armar un cableado. ¿Y eso como parcial o como trabajo No, práctico? no, el trabajo práctico más el otro parcial. Tienen un Más dos montón. parciales. Sí, hay para cortar. Bueno, yo no sé cuándo les conviene a ustedes. Ya vayan pensando en la clase que viene o durante la semana, si quieren lo definimos. Estamos a 25. ¿Qué nos queda? Todo A noviembre. mí lo que me pasa, profe, sinceramente, no sé si a otro le pasará, pero es como que cuando agarro algo, vengo medio atrasado, ¿no? De Sí. práctica, o de leer, o lo que fuera. Y en una semana le doy un poco más a sistema, no sé, por ejemplo, a base de datos, y me atraso con Python. Y cuando le doy al Claro, otro, me atraso con el otro. Y es como que mucha cosa junta, y como que tengo que estarlo cortando todo el tiempo, y como que no termino de meterme en tema con cada uno. Ujú. Pero es personal eso, no sé si a otro le pasará, pero. Sí. No sé cómo ayudaron eso. Lo que sí, yo tengo ciertos mínimos que garantizar. Seguro, por eso le pregunto para Eh, organizarnos y lo que fuera, ¿viste? Aparte de lo que te miren, pasa, la yo, laburo. yo tengo flexibilidad, no tengo problema. Yo le diría, el que más me quita el sueño es base de datos. Lo más difícil es base de datos. A mí Muy también. probablemente, si ustedes no llegan con los parciales, voy a tener que tomar un parcial que no sea una defensa del trabajo práctico. Pero vamos a ver eso vamos a ver cómo evoluciona. A partir del jueves. Este jueves ya vamos a enfocarnos en cómo viene el cierre del trabajo práctico y el cierre de cursada. Normalmente yo dejo para lo último base de datos, para tomar en la última semana base de datos, o en la anteúltima. Y trato de que herramienta de programación sea la semana anterior. O sea, para mí, lo que yo estimo es que herramienta de programación en este momento no están en condición de rendirlo, pero la semana que viene sí. O sea, esto que están viendo ahora ya cierra lo que le podría tomar en un parcial y en un final. ¿Ok? Entonces, después de esta clase ya están en condiciones de rendir parcial, pero le falta práctica. Y para la práctica lo que le conviene es agarrar el trabajo práctico 2. Entonces, bueno, tendrían que meter las pilas con el trabajo práctico 1, que bastante lento vienen, y arrancan con el trabajo práctico 2. ¿Ok? Sobre todo punto 4 y punto 5. El 5 es mucho más complejo, el 4 es más fácil de hacer, me parece.
el punto 4. Pero ya con el 4 ya se van a avivar de cómo trabajar con archivos CSV. Eso lo tienen que practicar sí o sí. ¿Está? Entonces póngale 15 días más. Estamos en... hoy es 25, el lunes que viene primero. A partir del 8 tranquilamente ya pueden rendir parcial. Entonces tendrían 8, 15 y 22, vamos a suponer. No sé si 29 ya es de recuperatorio. Les queda el 8, el 15 o el 22 para rendir herramienta de programación. Estructura de datos es una pavada. Estructura de datos lo van a ver mañana. Hay un trabajo práctico subido que es un repaso. No es ni siquiera un trabajo práctico. La idea es que eso lo vean y que lo contestemos en clase. O sea, así como fue ¿se acuerdan de arquitectura del computador? Como hice. Que dijimos tal día, no vemos todas las preguntas y las contestamos y sacamos la duda y todo lo demás. Y después vino el parcial. Bueno, estructura de datos lo mismo. Digan, vamos a suponer la semana que viene o la otra, podemos hacer el cierre del trabajo práctico y ya estarían en condiciones de rendir. ¿Cómo rinden tecnología computacional y estructura de datos? Como fue arquitectura del computador, se tiene que asegurar el 7, así que necesito que lo hagan tranquilo al examen. Va a ser un rato, qué sé yo, pero va a ser como arquitectura del computador, durará 40 minutos, si lo hacen con conciencia, digamos. Si no, a algún apurado, capaz que lo saquen 20 minutos, y hay gente que por ahí tarda más de una hora. Pero esa materia la tienen que promocionar. La tienen que promocionar así no les molesta más, porque no es una materia. Es una materia que tiene mucho contenido y todo lo demás, pero no Profe, vale. hago una consulta respecto al parcial de esta materia. Sí. Creo que a muchos de nosotros nos pasó con programación orientada a objetos, Ajá. que el final terminó resultando 100% basado en matemáticas. Y bueno, yo la verdad, y algunos más andamos medio flojo ahí, y tal vez no fue muy claro en el enunciado. Entonces yo sentí que me perjudicó en la nota final estrepitosamente que haya sido así el examen, porque sentía que la sintaxis y todo lo que había explicado el profesor clase a clase lo manejaba bien, pero Sí. me bloqueó esa parte. En este caso, el examen va a contar con matemática o va a estar tan basado en matemática. No, fíjense que yo di matemática, pero hasta ahí nomás, o sea, tampoco di. A ver, metí conceptos matemáticos, pero muy elementales. Perfecto. ¿Sí? Lo que va a hacer el parcial es procesar un archivo CSV. Imagínense, por ejemplo, por decirle algo, les voy a pedir que agarren el archivo de asistencia que está en la plataforma y que lo procesen y saquen algo. No importa, qué sé yo. Que cuenten cuál es el alumno que más veces vino. No va a ser eso, pero por ejemplo, es un ejemplo de lo que le puedo llegar a tomar. Si, bueno, tal archivo CSV, lo descargan y lo procesan. Y en el proceso sacar máximos, mínimos, rutinas elementales de programación, o sea, lo que vino en programación lógica y nada más. O sea, contar cuántos cumplen tal cosa. No, desde el punto de vista matemático, nada. Perfecto. Muy elemental. Sí, desde el punto de vista de tener que abrir un archivo y procesarlo. ¿Sí? En el final, normalmente les hago diseñar un archivo CSV. O sea, les digo, diseñen el archivo CSV y aplíquenlo en tal situación. Entonces, les describo algo que tienen que resolver a través de un archivo. Y el archivo por ahí lo cargan con un Excel, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, quiero la definición del archivo CSV y el código que procese ese archivo CSV. Con lo cual, me aseguro que es muy raro que todos diseñen un archivo similar. ¿Está? En el parcial probablemente, ahora vamos a ver, pero probablemente eso que acaba de contar de procesar el archivo, ¿a qué es, profe? ¿Un trabajo práctico? No, del parcial. Del parcial. Del parcial. Abrir un archivo y procesarlo. Del parcial o del final. Yo lo que dije en el parcial. Que la clase de hoy es fundamental, digamos. Sí, exacto. Y la práctica de esto es fundamental. O sea, esto que es cortito esta clase, porque necesito que practiquen. Por eso tampoco no los quiero dar mucho. Necesito que practiquen. Entonces, van a abrir archivos de texto, van a abrir archivos MP3, van a abrir archivos CSV, me interesa, busquen CSV, inventen CSV y procesenlo.
levántenlo, léanlo, vean los datos que tienen, hagan el cálculo que quieran, por ejemplo, qué sé yo, armen un Excel con textos y valores y acumulen los valores, validen, hagan lo que quieran, pero hagan algo que procese CSV, ¿sí? Y lo lógico sería que hagan los ejercicios de la guía, que ahí tienen para procesar. A ver, es implementar una clase en el 1, otra clase en el 2, una clase persona, profesor, qué sé yo, que es otra clase en el 3, y después ya pasamos a diseñar una pequeña aplicación que sirva para controlar el acceso de invitados a un evento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo preferiría que la clase que viene ya lo hayan encarado a esto y se saquen todas las dudas. No es difícil, pero como es un enunciado y por ahí hay palabras o cosas que no se imagina cómo hacerlo, prefiero que lo lean y la clase que viene lo comentamos, el punto 4 y punto 5. El 5 es complejo, no sé el 5. No voy a tener demasiada ambición de que lo terminen haciendo. Pero el 4 sí lo tienen que hacer, ¿sí? Y para hacer el 4 se tienen que basar en la clase de hoy que abre archivos. Profe, cualquier archivo que tenemos de Excel se puede bajar como CSV, ¿verdad? Sí, archivo guardar como, delimitado por coma. ¿Y qué se puede practicar con eso? En base a lo que uno Un puede tener archivo de del texto. trabajo. ¿Viste los ejercicios de la clase 1? No sé si te acordás. Ahora, espera que abro ¿De la clase 1? Del trabajo práctico 1, digo. Perdón. Ah, sí. Hay uno que es... espera. Hay uno que se piden datos. Hay varios que se piden datos. Espera. Vamos a ver. El 13, realizar un programa que permita el ingreso de un conjunto determinado de datos numéricos, por ejemplo. Entonces podés hacer un CSV que tenga datos numéricos solamente. En vez de ingresarlo por teclado, lo lees de un archivo CSV, el 13. Entonces modificás el 13. Ese es fácil porque es un solo campo. Pero de todas formas tenés que abrirlo y transformarlo a valor numérico. Porque lo que lees, acordate que es una cadena. Después... Claro, trabajamos como si fuese una cadena de elementos, no una base de datos propiamente dicho. No, sí, exacto, como si una tabla. La diferencia entre una base de datos es que vos en lo que obtenés es en función de una vista que te crea la base de datos. O sea, en el caso de archivo vos te conectás con un dispositivo físico que tiene una estructura determinada. O sea, el archivo ya está diseñado y tiene una estructura determinada. Vos lo que tenés que hacer es identificar la estructura, saber cómo se usa esa estructura y acomodarte a lo que ya está predeterminado. En cambio, en una base de datos vos te conectás a un dispositivo lógico, que es el motor de base de datos, que te envía datos en base a cómo vos se lo consultás, que es el lenguaje SQL. Entonces es completamente adaptable, esa es la diferencia, pero esencialmente es más o menos lo mismo. Okay. La clase que viene, aprovechando que ya están con la práctica de base de datos, el lunes que viene vamos a conectarnos desde Python a la base de datos la que le dio el profe el jueves, que no me acuerdo de qué es. Del videoclub. ¿Está? Van a tener un ejemplo de código para saber cómo conectarse y cómo usar la librería de conexión con el MySQL, cómo tirar, no se dice embutir, se me sale la palabra, no es incrustar, cómo tener un SQL incrustado dentro del código de Python y cómo invocar a motor de base de datos para que les traiga datos y jugar con esos datos. ¿Está? Los datos obviamente son de la base de datos de MySQL que tiene instalada en su máquina. Que tienen una base disponible porque la tienen que hacer en el trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, bueno, el Python lo que va a hacer es interactuar con esa base de datos. Leer y escribir datos. ¿Ok? Entonces, bueno,
es otra práctica, que eso ya es más, no va a formar parte de un parcial. No le voy a pedir en un parcial que se conecte con una base de datos y que se pues no lo pueden hacer. Tienen que diseñar la base de datos y es un lío. Por eso trabajo con el CSV, porque yo quiero ver más que nada cómo programan y si entienden la lógica de programación de Python. O sea, trabajar con listas, trabajar con clases. Acuérdense que yo les dije, seguro, en el parcial y en el final les pido que que diseñen una clase. ¿Sí? Si no diseñan la clase y procesan el archivo sin diseñar la clase, o sea, o si diseñan la clase y la clase no respeta la lógica de método, no está bien armado el nivel de abstracción, no se los considero, le quito 2 puntos. Pero bueno, es como que entre los puntos a contestar está diseñarlo como clase, como una clase. O sea, trabajar con programación orientada a objetos. Si no cumplen esos puntos, no van a desaprobar el parcial, simplemente se le va a restar puntos, nada más. ¿Está? Pero abrir el archivo va a ser casi esencial, porque si no, no van a poder probar. Eso sí. No le digo que por ahí lo hacen, lo presentan y no dan pie con bola. Me ha pasado en un parcial que teóricamente lo hacen en casa. Bueno, alguien que tuvo problema con el archivo CSV por alguna tontería que no lo pudo abrir, inventó una lista al vuelo, así como para probar que ande, como debería haber sido la lectura, hizo el código y después le eliminó la lista. Entonces, cuando yo me conecté, digo, che, pero está bien, pero no anda esto, porque no pude hacerlo andar, pero la lógica está bien, tú ya probaste. Está bien, te desconté puntos, pero está bien planteado, no está mal planteado. O sea, veo la codificación y está bien. O sea, tenía errores, obviamente, pero no errores como para desaprobar la materia. Y el programa no andaba. Entonces yo lo que juzgo es cómo plantearon la solución y si no hay demasiados errores de codificación. ¿Sí? Obviamente muchos de los errores de codificación son errores de lógica. O sea, me ha pasado de decir, hagan un ejercicio en donde abren un archivo, ¿sí?, que tiene tal estructura y hacen tal cálculo, y lo que programan es alguien que haga, ingrese la edad, ingrese el sexo, ingrese el nombre, y el archivo. ¿Para qué hable de un archivo si no hacen? ¿Sí? En general, esos son gente que no se puso a practicar, no practicó. ¿Mm? Y se ve, salta, es bastante evidente eso. Entonces, bueno, nada, me encuentro con eso también, de que hay mucha gente que no practica. Entonces, no puedo ir casa por casa a verlo, entonces me los encuentro en el parcial a eso. Y bueno, tiene un recuperatorio, tiene una posibilidad para recuperar un recuperatorio, pero tienen que haber practicado, eso es esencial. La clase que viene, si no me acuerdo, si no, mándenme un mensaje. El fin de semana les voy a subir finales de ejemplo, ¿sí? Como para que la otra clase analicemos algún final. Lo mismo, si tienen problema con los trabajos prácticos, alguno puntual, podemos resolverlo en clase, ¿sí? Si hay dudas. Yo tengo algunos que vale la pena explicar cómo se resuelven, independientemente que, como no han entregado, no puedo hacerlo ahora, porque si no es que le daría el código, pero muy probablemente haga una clase de raconto donde evaluemos algún código de los solicitados, ¿sí? ¿Está? O la resolución de algún parcial, de algún final, de algún final o parcial o lo que sea, ¿sí? Para que lo vea. ¿Mm? Bien, ¿qué más me queda? Eso del parcial, listo. Este ejercicio lo cierro, los apuntes está. Algo, yo sé que algo les dije que iba a decir, tenía que hablar y me olvidé de qué les tenía que hablar, que dejé para después hablarle de algo. Bueno, no sé, no me acuerdo. No, ahora me acuerdo. Estábamos hablando de la fecha.
ustedes tienen que jugar con las fechas de parcial como mejor les convenga. Pero yo creo que base de datos es mucho más probable que no puedan rendirla hasta más adelante que herramienta de programación. La herramienta de programación, ya de la clase que viene, ya podrían rendirla. Así que tienen con tiempo para elegir y ponerse de acuerdo entre ustedes en qué fecha les conviene rendir la herramienta de programación. ¿Sí? Cualquier cosa, nada, mañana, pasado, el jueves o el lunes que viene, ya definimos. ¿Cuándo? ¿Está? El lunes 4, ya definimos. Si es para el 11, el 18. ¿Estoy bien yo? No, estoy viviendo cualquier cosa. El 1 de noviembre. Si es el 8, el 15 o el 22. El 22 creo que sería la última semana. Creo. Es preferible que sea el 8 o el 15. Y muy probablemente el jueves 18 o 25 sea el de el 8. Bueno, no sé, arréglenlo. Eso lo vemos, por eso lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Y bueno, vayan organizándose entre ustedes, ya que tienen un lindo foro de debate con el celular, con el WhatsApp, para cuándo les conviene organizar los finales y ya lo vamos fijando, si ya tienen definido. Si no, bueno, los armo arbitrariamente y listo. ¿Está? Pero ya se pueden organizar. Hágame acordar si la semana que viene, el lunes, no subí los ejemplos de final, hágame acordar. Por ahí se me pasa. Ahí está. Bueno, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo? ¿Les debo alguna otra cosa? Yo tengo una consulta. Sí. El parcial de la materia de mañana, ¿usted recomienda que se pueda hacer la misma semana que uno de los otros dos? Sí. ¿O recomienda que sea otra semana? No, porque es una pavada. La estructura de datos es una pavada. Igual mañana lo vamos a ver, porque mañana van a ver el trabajo práctico. En teoría vamos a charlar sobre eso. Ah, ok. Bien. Pero pará, Vasconcel, vos no rendiste el final, me dijiste, el de programación lógica. Sí, está bien, pero el parcial, ok, el parcial no tiene nada que ver. El final, bueno, tenés que rendir primero el final de programación lógica para poder rendir el final de herramienta de programación, por lo que tengo entendido. ¿Sí? Porque son correlativas, si no me equivoco. Ahora, el parcial es independiente. Eso no tiene nada que ver. El parcial lo tenés que rendir para probar la cursada. Ok. Bueno, no sé, chicos, si no tienen ninguna otra consulta. Yo les pregunto a los chicos de nuevo. Chicos, si alguno de ustedes sabe, por favor, o me puede recomendar dónde comprar una UPS. Es para un concentrador de oxígeno que usa mi mamá y se vienen los cortes de luz y necesito una UPS que me aguante unas 6 horitas, así yo puedo salir a alguna fiesta clandestina y volver. Ni idea, Auge. Si tiro la línea, si sé de algo, te aviso. Hola, Auge, discúlpame. Yo después te hablo por privado en el WhatsApp, pero eso depende del consumo que tenga, consumo eléctrico que tengas, va a ser la... Dale, sí, estuve averiguando ya de 500 watts, me dijeron, pero bueno, me pasaron un precio muy alto que tengo que pagar primero y la empresa ni dirección tiene, así que... Está bien, está bien. No quitemos tiempo, yo después te hablo por WhatsApp por privado. Gracias, Fabián, gracias. Bueno, chicos, entonces listo. Si ya no hay duda, a descansar, a practicar y a cenar. Ok, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Pásenlo lindo, suerte, nos vemos mañana. Buenas noches. Listo. Chao, chao.